Quiero invitarle a que vaya a su Biblia, ahí sí, a Mateo, San Mateo, capítulo 5, y yo estaba meditando y tomé algunas notas. Saben que yo me preguntaba, Jesús era el que enseñó a orar a los discípulos, y los discípulos aprendieron a orar, a interceder. ¿Cuántos saben y entienden que la intercesión es poderosa? Amén. Quizá usted tiene familiares que no conocen a Jesús, pero usted intercede, ora, clama, está intercediendo delante de Dios y Dios va a responder esa oración. ¿Cuántos lo creen? Y así como otras cosas, ¿no? Y entonces meditaba, estaba mirando en las Escrituras algunos versículos, ¿no? que el Señor me hablaba de la manera que oraba Jesús, de la manera que oraban los discípulos y cómo, hermanos, nosotros tenemos que marcar una diferencia como pueblo de Dios, donde Jesús nos enseña que en el mundo que vivimos estamos como en contramano, o diríamos a contrapelo. ¿Cuánto entienden esto, no? Y entonces, y las exigencias que el Señor nos da como pueblo de Él son realmente, son exigencias que tienen que ser relevantes, que tenemos que marcar la diferencia, ¿no? Y cuando yo miraba en esta palabra, capítulo ahí 5, versículo 44, vamos al 44, fíjese, hablando de Jesús, del amor a los enemigos, uno ve en la Biblia muchas cosas donde que nosotros tenemos que hacerlo en el espíritu y por obediencia, ¿no? La práctica de las Escrituras en la vida cotidiana solamente la podemos hacer si nosotros cultivamos la vida espiritual y somos obedientes. ¿Cuánto entendemos esto? ¿Amén? Justo el pastor el sábado habló de que todos los invitados venían y se excusaban, y no era un pecado lo que hacían, ¿no? Pero sí era un pecado la desobediencia, ¿no? Entonces habló, ¿cuántos tuvieron el sábado? Levanten la mano. ¿No? Tremendo, la verdad que es la palabra. Y entonces dijo, la desobediencia es pecado, ¿no? Y la obediencia abre el cielo, ¿amén? Y trae las bendiciones, ¿no? Entonces uno puede ver que en la Biblia el Señor nos exige que como representantes de Él, como embajadores de Él, nosotros tenemos que marcar la diferencia, ¿amén? Y aquí el Señor les pide y nos pide algo que no es común para la gente que no conoce a Dios. O cuando hablo de la gente del mundo, es la gente que no conoce a Dios, la gente que no obedece a Dios, la gente que tiene otros pensamientos contrarios a la Biblia. ¿Cuánto puede entender esto, no? Cuando hablo del mundo, una sociedad que vive lejos de Dios, ¿no? Pero entonces Jesús acá habló algo, ¿no? Donde la ley aún mosaica decía ojo por ojo, diente por diente, el Señor revierte eso y exige a su pueblo, a sus seguidores, que marquemos una diferencia. Fíjese lo que pide aquí en el capítulo 5, versículo 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por tu presencia y gracias por permitirnos oír tu palabra con libertad para poder aprender y entender, Señor, cómo vos intercedías y cómo debemos interceder nosotros como iglesia para ser eficaces en nuestra oración. Padre, toma mi vida y mi corazón y sé tú hablando, Padre, a través de tu palabra, Señor, y podamos recibir todas las bendiciones que tienes para esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y vemos algo tremendo, ¿no? Que el cristiano es una persona que tiene que determinar realmente y que
no hay gris en la vida de cristiano, ¿amén? Es blanco o negro. ¿Cuánto entienden esto? Entonces el Señor nos exige, pero también nos da la salida. ¿Cuál es la salida? Que el Espíritu Santo nos ayuda, amén, y que nuestro corazón obediente nos va a dar la capacidad para hacer lo que Dios nos manda. ¿Cuánto entienden esto? ¿No? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza o nuestra carne o nuestra naturaleza pecaminosa no quiere hacer el bien, quiere hacer el mal. Pero si buscamos a Dios en oración, si buscamos en la palabra, si tenemos intimidad con Dios, el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades y se produce un cambio y una transformación en nuestro corazón cuando lo buscamos a Él. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Amén? Cuando uno se expone al sol se quema, cuando uno se expone al agua se moja, pero cuando uno se expone a la presencia de Dios es transformado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, de esa manera podemos cumplir muchas de las demandas que el Señor nos exige a cada uno de nosotros. Él nos quiere bendecir, pero su bendición también está condicionada, diga conmigo condicionada, por la obediencia, sin reservas, ¿no? Entonces es importante entender esto. Y yo miraba algo, ¿no? Que muchas cosas, el Señor nos da la libertad para elegir la luz o las tinieblas. Amén. La luz es Cristo, es la palabra, es la santidad, es la pureza, es el amor, es la misericordia. Las tinieblas, todo lo contrario. ¿Cuánto entienden esto? También nos dice que hay dos caminos. Hay un camino ancho, que es el camino donde muchos se pierden, y hay un camino angosto. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega a Dios si no es por mí. Entonces el ser humano tiene que elegir o el camino angosto o el camino ancho. Diga conmigo, tenemos que decidir. Y cada persona que se acerca a Jesús tiene que decidir qué camino seguir, ¿no? El camino ancho es el camino del desenfreno, del pecado, del alcohol, de las fiestas y del descontrol, y es el de la mentira, el del engaño, el del adulterio, y usted me entiende con estos poquitos cuál es el camino ancho. ¿Cuántos pueden entender esto? Ese es el camino ancho. Pero aquellos que deciden seguir a Jesús tienen que ir por este camino angosto. ¿Cuántos comprenden esto? Entonces, no tenemos muchas opciones, ¿no? Como el Señor nos demanda algo tan fuerte como amar a nuestro enemigo, orar por el que nos maldice. Es como bastante, diría uno, pero pastor, no es fácil. Con Jesús es fácil. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Sin Jesús, sin comunión con Dios, sin comunión con el Espíritu Santo, haremos lo que hace la gente que no conoce a Dios. Saluda a los que lo saludan, ama a los que le aman, ayuda a los que lo ayudan. Pero el cristiano, diga conmigo, el cristiano y la cristiana debe marcar una diferencia. Tremendo, ¿no? Porque Jesús, cuando miramos en este, si usted mira el versículo 38 del capítulo 5, ahí fíjese qué fuerte lo que Dios pide, ¿no? ¿Cómo Jesús amar a nuestros enemigos? Es todo lo contrario a lo que la sociedad hace. Bueno, la vida del cristiano es todo lo contrario a lo que la sociedad hace. ¿Cuánto entienden esto? El verdadero cristiano, diga conmigo, el verdadero cristiano. Después hay otros que son imitación. Pero fíjese lo que dice en el 5:38. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis a aquel malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. ¡Wow! Y esto es fuerte. No responder a la agresión, no responder al ataque, no responder a la provocación, ¿no? Y escuchaba algo, ¿no? Escuchaba este testimonio que dice que un hermano que se había convertido al Señor ya era un líder, era un hombre que, bueno, la puerta es baja, pero medía como 2 metros y había sido boxeador de peso pesado. Y entonces vio que en ese tiempo no había tanta enseñanza o tantos institutos bíblicos. Entonces dice que él iba por el barrio y lo cargaban, pastorcito, le decían cosas feas. Y un día uno se le acercó y él no interpretaba bien la Biblia.
le costaba un poco porque no había tanta enseñanza. Entonces dice que ya lo provocaba, y un día vino uno y le pegó un cachetazo en la cara. Y entonces él puso la otra. Y el otro le pegó otro cachetazo. Y él dijo, bueno, no encuentro más nada. Y él dice, ahora me toca a mí. ¡Bum! Le dio una trompada al tipo, ¿no? Pero no hay que hacer eso, ¿no? Pero interpretó mal las escrituras, ¿no? Porque la idea era no agredir, ¿no? Y él, como no entendía mucho, le dio un bollo al otro que ya no lo cargaron más. El tema es que, hermano, para nuestra carne le cuesta hacer eso. ¿Cuánto entienden esto? Porque, a ver, si yo dijera, hermano, a ver, ¿cuánto están orando por aquellos que están hablando peste de usted? No levante su mano. ¿Cuánto están orando por aquellos que en el Facebook te provocan o te mandan mensaje y dice, Señor, yo la bendigo, oro para que esté? ¿Cuánto están orando? Es como que es medio contradictorio, pero es lo que el Señor nos exige. ¿Cuánto entienden esto? Porque dice que si no hacemos eso, no tenemos ningún mérito. No marcamos la diferencia. Pero pastor, ¿cómo se puede lograr eso? Se puede lograr decidiendo seguir a Cristo, obedeciendo y buscando ser lleno del Espíritu Santo. El que nos da el control, el que nos da el dominio propio es el Espíritu Santo. ¿Cuánto entienden esto? Y el dominio propio no solo se aplica para no comer más de lo que es debido, el dominio propio no solo se aplica para no reaccionar cuando nos provocan, el dominio propio se aplica en diferentes áreas de nuestras vidas. ¿Cuánto pueden entender? Si tenemos el dominio propio, podemos evitar pecar o ceder a la tentación. Porque dice que la carne, dice la Biblia, ¿cómo es? ¿Cómo conocen la Biblia? Y el espíritu dice, está presto. Entonces la carne es débil. Y si yo le doy lugar a la carne, no oro, no ayuno, no me congrego, no decido dejar el pecado, ¿qué me va a dominar? ¿La carne o el espíritu? La carne. Entonces, si estamos en la carne, ¿qué voy a orar por el enemigo? Le voy a dar con un palo. No podemos, hermano, cumplir la palabra de Dios. No, necesitamos estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos entienden esto? Porque todos tenemos carácter. Todos tenemos, digamos, no queremos que nos falten el respeto, no queremos que nos hablen mal, pero necesitamos estar con Jesús para poder cumplir lo que Él nos pide, porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos entienden que el Espíritu Santo nos ayuda a nuestras debilidades? Y el Señor va ayudándonos a poder tener el dominio propio en nuestro carácter, tener el dominio propio en nuestras palabras. ¿A cuánto le pasó que a veces alguien le dice cosas o le miente o lo subestima y usted le querría decir una tira, pero en el nombre de Jesús, que toda palabra sabia salga de mi boca, Señor? ¿No? ¿A cuánto le ha pasado, no? O que se enoja y alguien, Señor, que yo pueda hacer medicina cuando hable. ¿Quién es el que nos ayuda a no entrar en el debate? El Espíritu Santo. ¿Cuánto entienden esto? Por eso las demandas que el Señor nos da, diga conmigo, no son sencillas cuando uno vive sin comunión con Dios. Uno necesita la comunión con Dios, amén. Dice que tenemos dos decisiones, ser servidos o servir. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Que estamos para servir, amén. Y si amamos al Señor, decidimos, pero por gozo y por decisión propia, servir al Señor. Gloria a Dios. No nos cuesta, no es difícil porque lo amamos. ¿Cuántos aman al Señor? Y le vamos a servir con alegría. Entonces, la gente que quiere que le sirvan, quieren mandar, van para acá, van para allá, quieren tener autoridad, manejar a uno, le gritarle al otro, maltratar al otro. Jesús dijo, entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser mayor, ¿qué tiene que hacer? El que sirve. Amén. El que dice que el que se humilla, fíjese, todo al revés. En el mundo, el más guapo, el que grita más fuerte, el que maltrata más, parece que todo lo tiene. Pero Jesús dice, ustedes tienen que tener valor, pero tienen que ser humildes y mansos para que ustedes tengan descanso en la mente. Jesús nos pidió eso, ¿no? Aprendan de mí, dijo. Tenemos que aprender de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque el mundo vive en la violencia. Fíjese, hoy usted ve la televisión y ve 40 minutos de robo y 10 minutos y 20 minutos de noticia, a gata, ¿no? Todo robo, todo pelea, la gente se pelea en las colas de los colectivos, de los bancos, hay una agresión, ¿no? Pero ahí el cristiano necesita estar lleno del Espíritu
para poder movernos, dice, como corderos en medio de lobos. Fíjese, imagínese usted, un corderito con los lobos, con los dientes. Bueno, así usted y yo, si somos buenos cristianos, nos tenemos que mover como corderos. Sean prudentes como serpiente y mansos como una paloma. Amén. Y es muy importante porque el enemigo, ¿qué quiere? Que te salte la chaveta. Amén. Como dicen los chicos, ¿no? ¿Qué quiere? Que te toquen donde te quiere, pero no tenemos que dar lugar. ¿Cuánto dicen amén? Dice la Biblia, no deis lugar, ¿a quién? Al diablo. ¿El diablo qué quiere? Arruinarnos, destruirnos, pero necesitamos estar con Jesús. Porque ¿cómo podemos nosotros ver al diablo huir si no nos sometemos a Dios? Dice la Biblia que nos sometamos a Dios y que resistamos al diablo, y el diablo ¿qué va a hacer? Va a huir. Pero alguien que no se somete a Dios, ¿puede resistir al diablo? Decirle a que tú le olvidaste. No, hermano, porque si nosotros no tenemos la ayuda del Espíritu, no tenemos el corazón de Jesús, hermano, el Señor, yo hablaba con los hermanos y digo, mira, el Señor quiere que seamos personas quebrantadas. La persona quebrantada es dócil, la persona quebrantada es mansa, la persona quebrantada es humilde, y para ser quebrantado te tienen que agarrar como hacían antes para sacar el aceite. ¿Cuántos saben que la Biblia habla mucho del aceite como símbolo del Espíritu? ¿Cuántos saben esto? ¿Y cuántos saben que las lámparas tenían que estar llenas de aceite? Pero para que salga el aceite, a la uva la tenían que pisar, la uva bien pisada, para que salga el aceite. Decía la alabanza, yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Cuántos quieren menguar? Te van a pisar. Y va a salir el aceite, porque cuando vos no reacciones, cuando vos digas palabras buenas, es que el aceite está saliendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero al humano, al ser humano le cuesta ser aplastado para que salga el aceite. Pero Jesús dijo que si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar fruto. Entonces, eso tiene que ver, hermano, con someternos a la voluntad de Dios y a decirle, Señor, ayúdame en donde yo no puedo, dame tu corazón, dame tu sentir, que yo pueda bendecir, hablar bien, que yo pueda orar por aquellos que me odian, que yo puedo orar por aquellos que desean el mal para mí. Cuando uno ora de esa manera, es que está saliendo aceite. Mira lo que está a tu lado. Ahí está saliendo aceite. Gloria a Dios. Vos decís, oh, pero pastor, yo oro por esto, pero por mis enemigos. No. Bueno, pero gloria a Dios. Hoy nos está hablando el Señor para que oremos, ¿no? Yo recuerdo, no era mi enemigo, pero cuando yo entré al trabajo, ¿no? Había un jefe que yo tenía, que, digamos, todavía tenía debilidades como las tengo yo. ¿Cuántos saben que vamos camino a la perfección? Entonces, y yo tenía ese jefe y ya estaba medio enojado yo ya me quería ir del trabajo, porque le decía a mi esposa, me voy del trabajo, porque yo siempre trabajé por mi cuenta, pintaba autos en ese tiempo, y en este lugar donde entré era una fábrica, tenía que marcar tarjeta, tener un jefe, y a mí me gustaba, digamos, no me gustaba la obediencia, no me gustaba sujetarme. ¿A cuánto le pasa lo mismo? Pero eso en la vieja vida. ¿Cuántos dicen amén? La vieja vida. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Este jefe no es que era malo, pero había cosas que me enojaban. Entonces, y cada vez que pasaba una sola, digo a mi esposa, me voy de este trabajo, me voy a trabajar al taller, no quiero más estar en la fábrica. ¿Y sabe qué me dice el Espíritu Santo? Orá por él. ¡Oh! No era mi enemigo, ni me maldecía, ni me maltrataba, pero no me gustaba algunas cosas. ¿A usted le pasa alguna vez con personas o algún jefe que dice, este jefe, Señor, qué paciencia, Dios, séme manso, humilde, porque no aguanto más? No sé si le pasó una. Bueno, yo estaba ahí, estaba como enojado, porque encima era un buen cristiano, pero le faltaba todavía, ¿no? Entonces había conducta que yo no estaba muy contento. Entonces, y el Señor me dice, ora por él, ora por tu jefe. ¿Cuántos oran por su jefe? A ver, levanta la mano. Oh, pastor, no es fácil orar por el jefe. Más cuando es medio, este no era un jefe malo, pero te toca un jefe medio agrio. Bueno, entonces empecé a orar, hasta que
obedecía al Señor y esa oración hizo que nuestras relaciones se unieran de tal manera que pasaron más de 20 años y de mi mano es uno de mis mejores amigos, que es el pastor que estuvo el sábado. Ese era el que yo me quería ir, ¿no? Y fíjese cómo Dios me cambió a mí la actitud, lo tocó a él, luego el Señor lo llamó al pastorado, después me llamó al pastorado a mí, y cómo el Señor revirtió ese malestar que tenía yo. El Señor me decía, orá por él. Yo no tenía ganas de orar, le digo verdad, no tenía ganas de orar. Pero el Señor me dijo, orá por él. Y imagínense que fueron los mejores años de mi vida, lo laboral, porque más allá que yo le trabajaba, rendía, porque él era el jefe, tenía que presentar el informe, yo trabajaba, pero disfrutábamos de la amistad. Cuando íbamos a comer hablábamos del Señor, y cuando teníamos los minutos de descanso que nos daban las fábricas, ¿de quién cree que hablábamos? Del Señor. Y a veces salíamos de la fábrica y hablábamos del Señor, pero a veces íbamos a pescar también. Y se hizo una amistad, hermano. Por eso, si usted tiene algo que le inquieta contra alguien, Dios nos está hablando para que oremos. ¿Cuántos pueden decir amén? El Señor le va a ayudar. Decirle que está todo el Señor te va a ayudar. Tranquilo, porque capaz que está medio desanimado. No, el Señor te va a ayudar. No sé si el jefe, tu esposa, tu esposo, tu vecino. No me hable el vecino. Hay que orar por el vecino, ¿no? Me acuerdo también, un compañero de trabajo, miren, me viene en la memoria, me odiaba el tipo, claro, estaba en una empresa, el tipo estaba como empleado, yo caigo, ¿no? Como paracaídas, y yo era un profesional, y él estaba arrancando, y el tipo no me podía ir porque dice, este me mueve el piso, este viene, es un profesional, sabe más que yo, me rajan. Era el miedo que tenía de que lo despidieran. ¿Cuántos entienden esto? Entonces se puso áspero, ¿no? Y no me daba las cosas. Yo era nuevo, imagínense cuando usted es nuevo en trabajo y no son muy amables, pero yo empecé a orar, ¿no? Y capaz que agarraba una chapa, la tiraba y a propósito y buscaba la manera de provocarme. Pero yo estaba muriendo a la carne porque todavía me falta. ¿A cuánto le falta todavía? Estaba muriendo a mi carne. Yo decía, Señor, yo lo bendigo y oro para que Él te conozca, ¿no? Y de repente llegó un momento que bajó la guardia. Él no dejaba entrar a nadie a la casa, no tenía ningún amigo entraba a la casa. Me dijo, quiero que venga a mi casa, que bendiga mi casa. Recibió al Señor. Fue un amigo entrañable, porque la oración es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y quedó realmente una amistad hermosa y un testimonio de cómo, hermano, a veces tenemos que nosotros batallar con nuestro entorno, pero Dios nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Y también sepa que el Señor nos dice una de dos, o amamos o odiamos. Si amamos tendremos paz, si amamos tendremos presencia de Dios. Si amamos, hermano, vamos a poder vivir saludablemente, como dice Noy. ¿Vio cuánta gente? Hay mucha gente también que está mal en su alma porque no perdona. ¿Cuántos saben esto? Porque están resentidos, porque tienen bronca, porque tienen odio, porque quieren vengarse. Entonces su alma estalla porque no tiene paz. Pero cuando nosotros recibimos el perdón del Señor, el Señor ¿qué nos dice? Ahora, hacelo vos. Perdona vos. Y cuando perdonamos a la persona que nos hizo daño, ¿qué pasa? Dios nos sana. ¿Amén? Yo recuerdo, me viene a la memoria otra. Tenía un compañero de trabajo, cristiano, y resulta me vende un auto, el auto fundido. Y en la iglesia estaba, aleluya, gloria a Dios. Y yo lo tenía al lado. Ay, Dios mío. Señor, ¿qué tengo que hacer? Perdónalo. Pero este está cantando, está alabando y me vendió un motor rajado. Bendecilo, porque es tu hermano en la fe. Ay, Jesús. Y bueno, lo hice y el Señor me sanó, después Dios me bendijo. Pero era la decisión de bendecir, de amar, sin condiciones. Eso es lo que nos exige el Señor. Oh, pastor, no nos exige nada fácil. No, pero sí se puede con el Señor. Y sí podemos tener paz cuando lo hacemos. ¿Amén? Por eso el Señor nos da para elegir obediencia o desobediencia. Dice que mostró el ejemplo de la casa, una sobre la arena, otra sobre la roca. La obediencia sobre la roca. ¿Por qué? Porque cuando vienen los problemas, las situaciones, dice que esa casa no cayó,
si nosotros somos obedientes al Señor y fieles a Él y lo miramos a Él, vamos a permanecer. Amén. Y vamos a ser bendecidos con toda bendición que ya nos dio el Señor espiritual. Por eso también tenemos que entender que también hay una decisión para las personas. Recibir la gracia de Dios o rechazarla. Dios, ¿cuál es la gracia de Dios? Recibir a Cristo es recibir la eternidad. ¿Cuántos entienden esto? Rechazar a Cristo es tener condenación. Es lo que dice la Biblia. El que recibe a Cristo recibe la presencia de Dios y tiene asegurado la eternidad con Él. El que lo rechaza, dice la Biblia, ya fue condenado. Entonces, nosotros decidimos seguirle al Señor, amén. Y nosotros tenemos que predicar. Hay personas que van a decidir seguir a Cristo. Gloria a Dios. Y hay otra que no. Pero nuestra tarea debe ser hablarles de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eso, el cielo o el infierno depende de ello, porque el Señor quiere darle eternidad, quiere darle una vida eterna con Él. Pero la gente que le rechaza. Entonces, fíjese que no hay un lugar en el medio, o el cielo o el infierno. ¿Amén? Por eso es importante orar por los vecinos, orar por los amigos, orar por los que conocen a Jesús, no conocen a Jesús, saber que Jesús oraba por los enemigos. Fíjese lo que dice ahí en el capítulo 5, versículo 40, dice: al que quiere ponerte a pleito, quitarle la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Amén. Qué tremendo, ¿no? Como que el Señor decía, marcá una diferencia, ¿no? Jesús intercedía para poder seleccionar los discípulos. Amén. Tenemos que orar, hermano, para tener discípulos. ¿Cuántos les gustaría tener discípulos? ¿No? Que vos, lo que vos sabés, lo puedas compartir con alguien que no sabe nada. Y el saber que estás haciendo algo que Dios nos pide, que hagamos discípulos, ¿no? Entonces, tenemos que orar también, ¿no? Yo le decía a los chicos que estoy en el discipulado, hermano, mi sueño es que cada uno de ustedes tengan un grupo. Son 5 o 6, cada uno de ustedes tiene que tener un grupo. Por eso se están recibiendo, por eso se están entrenando, por eso estamos saliendo a la calle, por eso estamos aprendiendo la parte teórica y la práctica, para que ustedes luego hagan lo mismo. ¿Cuánto entienden esto? Pero también, hermano, Dios nos manda a todos. El Señor dijo, ir por todo el mundo, ¿no? Y que hagamos nosotros discípulos, y que le enseñemos todo lo que Él nos ha mandado. Jesús oraba por los discípulos, Jesús oraba en momentos, intercedía cuando había momentos difíciles. Jesús oró también por obreros. Decía Jesús, las necesidades son muchas y la gente que esté dispuesta a poder ayudar en la obra de Dios son pocos. Rueguen por el Señor de las mies. Amén. ¿Cuánto oran por obreros? Gloria a Dios, pero también tenemos que ser obreros nosotros. El Señor, fíjese que Dios nos quiere usar a todos. ¿Cuánto entienden esto? Todos somos útiles para Dios. No hay alguien que dice, no, pastor, yo ya no, porque No. Todos somos útiles, todos tenemos una gracia, un don, una capacidad que es, hermano, es de mucha bendición para la iglesia. Así que ponga a funcionar sus dones, porque el Señor nos pide eso también, y pide también el Señor que oremos por obreros. Así que no solo que este mes estamos orando por las almas perdidas, pero si no tenemos obrero para contenerlas, si no tenemos obrero para discipularlas, fíjese, las hermanas están haciendo un trabajo hermoso tanto acá como en Dugan, y los chicos están recibiendo la palabra, y están llegando las madres, y estaban yendo a maquinistas sabios, y los hermanos están colaborando. Si no hay obreros, hermano, ¿cómo vamos a poder ayudar a la gente a que conozca a Jesús y a que pueda aprender la palabra de Dios? Necesitamos obreros. ¿Cuántos van a orar por obreros? Gloria a Dios. Jesús oraba por obreros. Jesús intercedía, hermano. Nosotros tenemos que interceder. Dice que tenemos que orar por las autoridades. ¿Cuántos dicen amén? También dice que oremos por revelación. ¿Qué es revelación? Que podamos entender, que podamos aprender. Jesús oraba para que aprendieran, para que entendieran, para que no solamente tenga 12 discípulos y todos buscando paces y peces, sino que se multiplicaran los discípulos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos que orar para que se multipliquen los discípulos, y tenemos que orar y clamar al Señor para que el Señor traiga provisión. Amén. Dice que el Señor oró, ¿no?, en esos panes y esos peces, y
pudo alimentar a 5.000 personas. ¿Amén? Esa puede ser una intercesión. Señor, oro por la provisión de mi hogar, oro por la provisión de la iglesia, oro por la provisión, Señor, para que Dios bendiga a Argentina. ¿Cuántos dicen amén? Que no haya más miseria, que no haya más ruina. Jesús oró por la provisión. Nosotros tenemos que orar. Por eso vemos en la Biblia, y hay mucho más, solamente estoy tocando un 30% de lo que preparé. Voy a terminar ya en breves minutos. Pero fíjese que los motivos de oración de Jesús, los motivos de oración de los discípulos eran diferentes quizás a muchas de las oraciones que hacemos nosotros. Señor, ungime, ayúdame, prosperame, bendecime, ¿no? Y la oración de ella, Señor, que se abran las puertas. Señor, que tu palabra corra. Señor, oren por mí para que yo hable con denuedo la palabra. Señor, que tu palabra corra. ¿No? Qué diferente, ¿no? Que tenemos que nosotros ajustar nuestra intercesión a las Escrituras. Diga conmigo, ajustar nuestra intercesión a las Escrituras. Y ver, usted póngase a estudiar los libros de la Biblia, el Nuevo Testamento, y vea por qué oraba Pablo, por qué oraba Pedro, por qué oraba Juan, por qué oraba Jesús. Fíjese en los motivos de oración. Y cuando pone lo suyo dice, wow, estamos lejos de la intercesión de los discípulos. ¿Cuánto entienden esto? Gloria a Dios, gloria a Dios. Orad por la ciudad, decía. Porque si en la ciudad tienen paz, ustedes van a estar en paz. Tremendo. ¿Cuántos oran por la ciudad, por Argentina, para que Dios obre, ¿no? También él oraba por los niños, ¿no? Dejen los niños que vengan, ¿no? A mí me encanta lo que está pasando, ¿no? Me contaba testimonio de una mujer que fuimos a ver al hospital, dice, mi hija le predica a mi marido, le predica a otro. Todo lo que está escuchando en la escuela dominical en Duga, ella está sembrando la semilla en su familia. Gloria a Dios. Jesús oraba por los niños. Intercedamos por los niños. Que podamos tener una escuela de niños gigantesca. ¿Cuánto van a orar por esto? Que podamos tener aulas arriba para todas las edades. Es mi sueño. Que haya no maestros de un grupo, maestros de diferentes edades. Que reciban la palabra. Que reciban la palabra en los hogares. También le compartí a los discípulos, digo, chicos, tenemos que abrir casas. ¿Para qué? Para compartir la palabra. Para que venga el vecino, el amigo, el primo, y que la palabra corra en la ciudad y se produzca un avivamiento. ¿Cuántos van a estar orando por esto? Gloria a Dios, porque si se abre en casa necesitamos obreros para que enseñen la palabra. Entonces, oremos por obrero, oremos por casa. Esa era la oración de Jesús. Señor, oraba por los niños. ¿Y sabe por qué oraba? Jesús fuertemente por la unidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estuve en la casa de un pastor compartiendo juntos y nos une. Yo daba testimonio, fui a Pergamino a representar la iglesia de San Antonio de Areco y le compartí a otros pastores. Comenzamos con la amistad. Oramos 1, 2, después vino 3, después 4, después 5, después 10, después 2. Ese fue el inicio de la unidad en San Antonio de Areco para que el consejo pastoral se forme. No había nadie que buscaba un puesto, nadie que quería mandar más, ni nadie que quería protagonizar o ser el protagonista o salir en la foto, sino que el espíritu era oremos juntos, porque en la unidad está Dios. Si estamos unidos vamos a ver un avivamiento en San Antonio de Areco. ¿Cuántos dicen amén? Así que ore por los pastores, ore por las congregaciones, ore por los grupos pequeños, que la palabra corra, pero que todos puedan conocer a Jesucristo. Amén. Que podamos tener motivos escriturales para interceder. Fíjese en el Nuevo Testamento, fíjese por qué oraba Jesús, fíjese en los apóstoles por qué oraban. Y de esa manera vamos a ver grandes resultados, porque son oraciones que están conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Que podamos tomar el ejemplo de los apóstoles y que podamos ser una iglesia intercesora. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiere invitar?